¿Recuerdas cuál fue la primera película animada que viste? Probablemente la mayoría de las personas no recuerdan cuál fue. Sin embargo, la animación lleva ya muchos años fungiendo como una forma alternativa de contar historias. Conforme avanza el tiempo, los artistas generan nuevas formas de experimentar con la animación, y con la ayuda de la tecnología, solo el tiempo dirá cuál es el límite de la animación. Mientras, vamos a repasar la historia y desarrollo del cine animado. Para empezar, tenemos que definir qué es la animación y cómo funciona. La animación es la técnica de la sensación de movimiento a personajes, cosas, entre otras muchas posibilidades. Dentro de la misma animación hay diferentes variables, desde dibujar todos los movimientos hasta modelar los personajes y dotarlos de vida, o por ejemplo, tomar fotografías e ir intercambiando los movimientos por cada toma, así generando la ilusión de movimiento. Pero todo comenzó con la idea de Athanasius Kircher, el que en 1640 inventó la linterna mágica, con la que proyectaba diversas fases de un movimiento grabado en cristales, que cambiaba de forma mecánica. Avanzando en el tiempo, varios años después, en 1824, Peter Mark Roget descubrió el principio de persistencia de la visión, fundamento en el que se basan todas las imágenes proyectadas que conocemos hoy en día. El Dr. John Ayrton Paris puso a la venta en Londres el taumátropo, primer juguete óptico que explota la persistencia de la imagen sobre la retina, compuesto de un disco y de hilos vinculados a las extremidades de su diámetro. Para 1877, el francés Émile Reynaud logró mayor flexibilidad en el movimiento aparente de las figuras con el praxinoscopio, un tambor giratorio con un anillo de espejos colocado en el centro y los dibujos colocados en la pared interior del tambor, que al girar parecían cobrar vida. Lo aplicó al teatro praxinoscópico, en el que a través de una combinación de espejos se movían tenues figuras luminosas. Permitía proyectar películas animadas dotadas de argumento en una pantalla para un público y acompañadas de música y efectos sonoros. Mantuvo un espectáculo de dibujos animados desde 1892. Y así llegamos a la primera animación de la historia, que fue hecha por James Stuart Blackton. En 1906 realizó Humorous Faces of Funny Faces, por algunos considerado el primer dibujo animado de la historia, puesto que los movimientos de los personajes se consiguen por la sucesión rápida de los fotogramas. Blackton desarrolló más animaciones como Haunted Hotel de 1907 o The Magic Fountain Pen de 1909, pero entonces llegaría otra innovación a la animación. La aportación de Segundo de Chaumont fue el mecanismo de control del paso de la manivela de la cámara, mediante el cual se podía trucar el tiempo y el movimiento de las imágenes. Fue el punto de partida de todo el cine de animación y en el que se sustenta hasta la actualidad. A partir de este descubrimiento, desarrolló un aparato, la cámara 16, que filmaba imagen por imagen, con la que realizó sus más arriesgados proyectos, como el Hotel Eléctrico de 1908. Emile Cole realizó sus primeros cortometrajes con dibujos animados, tomando como inspiración el trabajo de Chaumont, Méliès y Blackton, y usando la misma técnica creó Phantasmagorie en 1908, así considerada la primera película de dibujos animados y el primer personaje que saldría en más de un filme. Billy Bitzer es una figura poco reconocida, pero tiene una incidencia en la fotografía y en la dirección de arte. Utilizaba el stop motion para hacer que bustos y estatuas aparecieran riéndose y hasta fumando en The Sculptor's Nightmare. Pero su popularidad se debe a dos grandes cualidades: sus continuos experimentos durante las filmaciones y su asociación con Griffith. A Bitzer se le considera el primer director de fotografía de la historia del cine, debido a sus numerosos inventos técnicos y procedimientos de filmación que hicieron avanzar el lenguaje cinematográfico. Ahora se va a mencionar el trabajo de dos figuras que tienen mayor incidencia en la historia del cine en general, pero que también tuvieron aportes en la animación particularmente. El primero es una de las figuras más importantes de la historia del cine. Georges Méliès utilizó en sus filmes distintos efectos realizados con técnicas de animación. Fue un famoso mago a fines del siglo XIX y llevó a la pantalla algunos de los trucos que le hicieron popular en los escenarios.
Algunas de sus películas tienen efectos especiales conseguidos al rodar ciertas escenas fotograma a fotograma. Por otro lado, Cecil Hogwarts dirigió The Electrical Goose de 1905 hasta Electric Beetlejuice en 1910, plagados de efectos de animación. Esto es importante porque hoy en día estamos acostumbrados a ver películas repletas de efectos especiales animados, y todo lo que vemos no sería posible sin estas dos figuras. Un caso curioso en la historia del cine es por el título en el primer largometraje. Por un lado tenemos a Lotte Reininger. Fue una pionera que realizó dibujos animados en Alemania a partir del teatro de sombras, personajes opacos sobre fondos blancos, como las aventuras del príncipe Achmed en 1926, considerado como el primer largometraje de dibujos animados que se conserva. Y en el otro extremo tenemos el caso del primer largometraje de animación, que era mudo y argentino, El Apóstol de 1917 de Quirino Cristiani, película que se ha perdido porque el celuloide en el que había sido revelado fue utilizado posteriormente en la fabricación de peines. Hoy en día es muy común ver que los grandes estudios tienen a sus personajes insignia como Mickey Mouse o Bugs Bunny, pero todo comenzó con Winsor McCay, que era un caricaturista y autor de cómics en el New York Herald y que se sintió atraído por el espectáculo cinematográfico, por lo que comenzó a experimentar con los dibujos animados. Realizó todos los dibujos del film Little Nemo de 1911, que le llevó 4 años realizar, inspirado en su historieta Little Nemo in Slumberland. Pero lo más importante llega en 1914, con Gertie el dinosaurio, que fue el primer personaje en tener una personalidad propia, y no solo eso, era un personaje que interactuaba con el espectador. Posteriormente, en 1918, McKay realizaría el primer documental animado, The Sinking of the Lusitania, con 25.000 cuadros, en un estilo muy realista, en el que debió poner documentación e imaginación para relatar un hecho en el que no había imágenes fotográficas. Mickey Mouse fue el punto de inflexión más importante en la historia del cine de animación, a partir del cual se desarrolló una de las mejores épocas hablando de la industria. Walt Disney y Ub Iwerks comprendieron la importancia de los dibujos animados en el cine, y a pesar de la dificultad y los riesgos económicos, apostaron por esa vía cinematográfica. El éxito de Mickey Mouse, protagonista de Steamboat Willie de 1928, los lleva a investigar y a superar las miles de dificultades, aplicar sonido y efectos de todo tipo, combinar personajes animados y actores reales, que se consiguió con la serie de cortometrajes que inicia Alice in Wonderland de 1923, que perfeccionaron con el tiempo, sobre todo al inventar la cámara multiplano desarrollada por iWorks, que sirvió para aumentar el realismo de la producción de dibujos animados en el futuro. Blancanieves y los 7 enanitos de 1937, una de las primeras películas de dibujos animados de metraje largo, es la que hizo conocer en el mundo entero la posibilidad del dibujo animado como cine, que podía competir con cualquier otra película. Por otro lado, los hermanos Dave y Max Fleischer competían en las pantallas con Disney. En 1916 comenzaron la serie Fuera del Tintero, protagonizada por el payaso Coco. En 1924, los hermanos Fleischer le dieron forma a The Song Cartoons, donde se animaban canciones de moda, con el texto subtitulado y una bolita que permitía seguir la letra por donde iba el cantante. En 1930 presentaron el personaje de Betty Boop en Dizzy Dishes, creado por Grim Natwick, el mismo que animó a la Blancanieves de Disney. En 1937 realizaron Popeye the Sailor meets Sinbad the Sailor, rodada en plataformas o escenarios cuyos fondos eran modelos en 3 dimensiones. El largometraje Los viajes de Gulliver de 1939, en el que utilizaron el rotoscopio con el que mejoraron los movimientos de los dibujos animados y que fue utilizado posteriormente por muchos animadores. El rotoscopio permite diseñar imágenes a partir de referencias filmadas en vivo y reimprimir la película, y por tanto, que aparezcan juntos personas y objetos reales con dibujos animados. En 1930 nace Warner Brothers Cartoons con el corto Sinking on the Bathtub. Harman, Ising y Freleng habían sido